Bueno, vamos a continuar con el ejercicio 4, ¿sí? El ítem A, inciso I. Me dice que A, el campo A, es igual al gradiente de la función f en x, y, z. Es irrotacional. Probar que este campo es irrotacional. Y mencionar las condiciones bajo las que se cumple, ¿sí? Ustedes tienen que recordar de la teoría que A es irrotacional si solo si el rotor del campo A me da el vector nulo, ¿sí? Este es un campo de gradiente, entonces lo puedo expresar de esta manera, como f en x, f en y y f en z. ¿Y qué debo calcular? Debo calcular el rotor, ¿sí? Entonces tengo este pseudo determinante que es lo que yo les explicaba la clase pasada, ¿sí? Tienen la derivada con respecto de x, la derivada con respecto de y, la derivada con respecto de z y ponen el campo, ¿sí? F en x, f en y y f en z. Y hacen fila 1, columna 1 y acá me queda la derivada cruzada. Recuerden que esto es lo mismo que poner la derivada de f con respecto de z y acá lo van a poner y me queda f en z ahí. Menos f en iz, ¿sí? Fila 1, columna 2. Recuerden que esto se trabaja como si fuese un determinante, pero no lo es, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las condiciones? ¿Sí? Las condiciones son que si f pertenece a clase 2 en D, ¿sí? Sí o sí, f tiene que pertenecer a clase 2 en D, porque estoy calculando las derivadas cruzadas, ¿no? Entonces, las derivadas cruzadas, ¿cómo son? Ustedes ya venían estudiando que las derivadas cruzadas eran iguales por el teorema de Young, ¿sí? Entonces, si las derivadas cruzadas son iguales, a mí el rotor me queda 0. Si el rotor me queda 0, entonces ya queda demostrado que el rotor del gradiente de esta función me va a dar el vector nulo, ¿sí? Bien, veamos el inciso el 2i. Cuando usando la propiedad anterior, construir un campo irrotacional, ¿sí? Bien, en el inciso anterior nosotros teníamos que calcular que el rotor del campo me daba el vector nulo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para construir un campo cualquiera? ¿Sí? Propongo una función cualquiera, le calculo el gradiente y luego le calculo el rotor. Yo propuse esta, f en x y z igual a x más y más z. Entonces el campo A me queda, ¿quién? El gradiente, que va a ser, acuérdense que yo le había dicho que voy a calcular el gradiente. F en x1, f en y1 y f en z1. Cálculo el rotor, ¿sí? Fila 1, columna 1. La derivada de esto con respecto de z es 0, menos la derivada de esto con respecto de y, que es 0, ¿sí? Y así continúo y me queda el vector nulo, ¿sí? Entonces el campo A es irrotacional, ¿sí? Bien. En el segundo ítem yo propuse otra función, ¿sí? Para que no sea la trivial, la sencilla. Y le calculé ¿qué? Le calculé también, fíjense, el gradiente y después el rotor, ¿sí? Hago fila 1, columna 1, esto, la derivada de esto con respecto de y es 1, la derivada de esto con respecto de z es 1. Y así, la derivada, y ahora hago fila 1, columna 2, y derivo esto con respecto de x, ¿sí? Y me queda x por e a la x por z, ¿sí? ¿Estamos? Menos fila 1, columna 2. Me queda menos xz, e a la xz, ¿sí? Bien. Entonces, y después hacen ustedes la otra fila y me queda el vector nulo. Por lo tanto, ya obtuve un campo que es irrotacional. O sea, rebobinen. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? Y tienen como tarea también poner una función cualquiera, le calculen el gradiente y luego le calculan el rotor. Si el rotor me da el vector nulo, entonces el campo es irrotacional, ¿sí? ¿Para qué hago esto? Para obtener ¿qué? El campo, en realidad. ¿Cuál es el campo que yo obtuve? Este campo, ¿sí? Y acá obtuve este campo, ¿sí? Bien, listo. Pasemos al otro ítem, al ítem B. Determinar si los siguientes campos son irrotacionales. En caso de que lo sean, encontrar la función potencial de la cual derivan. Bien, ustedes ya sabían que un campo A es irrotacional si el rotor del campo me da 0. Este ejercicio es bien importante porque son ejercicios de parcial y luego lo vamos a utilizar más adelante cuando veamos integrales. También el tema del rotor va a estar presente, ¿sí? En el teorema. Bien,
Fíjense, el campo A que me dan es y z coseno de iz más x y coseno de iz, ¿sí? El rotor de A tiene I, J y K. Arman, ¿sí? Calculan el rotor, ¿sí? Esto ya es más de lo mismo, ¿sí? Y me queda el vector nulo. Uy, me quedó el vector nulo. Si me quedó el vector nulo, quiere decir que yo puedo encontrar la función potencial de la cual deriva. Si no me hubiese quedado el vector nulo, o sea que el rotor me hubiese dado distinto del vector nulo, entonces yo ahí no puedo encontrar la función potencial de la cual derivan. Ustedes tienen TP en no me acuerdo qué ítem, pero ustedes tienen un campo que era A igual a 3x, 3y y 4y creo, ¿sí? Ahí ese campo no me da el rotor cero, entonces ahí no deriva una función potencial. Pero ustedes podrían cambiarlo como para practicar ahí, en vez de 4y ponen 4z, ¿sí? Ese ejercicio creo que está en el TP, no lo puse acá, pero sí, está. Entonces fíjense que ustedes calculen el rotor me da 0, entonces puedo encontrar, ¿sí?, la función potencial de la cual deriva. Entonces, el campo A que me dan, este campo A, lo igualo al gradiente de phi en x, y, z. ¿Por qué a phi? Porque esa va a ser la función potencial que yo quiero encontrar, ¿sí? El gradiente de phi va a ser la derivada de phi con respecto de x, la derivada de phi con respecto de y, la derivada de phi con respecto de z de este campo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La primera la voy a igualar a i. La segunda la voy a igualar a z coseno de z. Y la tercera la voy a igualar a i coseno de z. Arranquemos con la primera. La derivada de phi con respecto de x igual a i, ¿sí? Entonces, fíjense, esto lo paso para el otro lado, ¿sí? Luego integro. ¿Sí? El diferencial me anula el integral y me queda phi, ¿sí? Integro con respecto de x, me queda ix, más una constante, como yo integré con respecto de x, la constante que va a ir acá va a ser con respecto de y de z, ¿sí? Después tengo la derivada de phi con respecto de y, que le igualo a esta segunda componente, ¿sí? Lo hago lo mismo, ¿sí? Esto se anula y calculo la integral de esto, ¿sí? Yo les paso una tablita para que se guíen, ¿sí? En el parcial, por lo general, siempre hay integrales que se pueden calcular, ¿no? Entonces calculo esa integral y como integré con respecto de y, la constante es xz, ¿sí? Va a depender de x y de z. Hago lo mismo con la otra, integro y la constante me va a quedar con respecto de x y de y, ¿sí? Bueno, una cosita que yo les quiero aclarar acá es que cuando yo encuentre la función potencial, fíjense que acá está, esto me quedó con respecto de x, esto me quedó con respecto de y esto con respecto de z. Entonces yo tengo que copiar todas las componentes, ¿sí? Pero si se repite, la pongo una sola vez, no es que tengo que sumar esto 2 veces y esto 3 veces. Pongo una sola vez, no debo poner las componentes repetidas. Entonces me queda seno de iz más ix, ¿sí? Ojo, porque lo que suelen cometer en parcial los errores es sumar, no se suma. Más una constante ya general, ¿sí? Listo, ahí se terminó eso. Bien, en el inciso 4, y acá yo desarrollo este y el otro se lo dejo como ejercicio. Fíjense que ustedes tienen el campo A, que es igual al logaritmo de la norma de x al cuadrado por el vector x, ¿sí? Este es un campo que es un campo central. Todo campo central es irrotacional. Entonces, seguramente voy a poder encontrar la función potencial de la cual deriva. Entonces, bien importante que nos acordemos esto, ¿sí? Acá no se ve es x vector, x vector, x vector y x vector, ¿no? La derivada de f de la norma de x con respecto de la norma de x por x sobre la norma de x, ¿sí? Acá vectorcito no se me ve. Entonces, A es igual al gradiente de phi. Este campo A va a ser igual al gradiente de phi, ¿sí? Y el gradiente de phi, fíjense si ustedes reemplazan acá, acá van a tener que poner phi, ¿sí? Entonces, igualo el campo A, que el campo A era este, ¿sí? Y comparando con la dirección X. ¿Qué es lo que se hace en general? Miren acá, se compara esto, este campo escalar, con este campo escalar, ¿sí?
Entonces, esto, escuchen lo que voy a decir, esto es como que se cancelaría y se cancelaría, ¿sí? Y esto es como si pasaría multiplicando, pero ojo acá que se dice comparando escalares, ¿sí? ¿Sí? Se compara este campo escalar con este campo escalar, ¿sí? Yo le estoy diciendo una regla memotécnica, ¿no? Entonces después integro miembro a miembro, ¿sí? Y esto se anula con esto y me queda este integral. En este integral yo puedo aplicar lo que ustedes ya veían en cálculo o en análisis matemático 1, que el integral de u diferencial de b es igual a u por b menos la integral de b por du, ¿sí? Este es integral, ¿por qué? Por partes, ¿no? Bien, entonces a u lo van a llamar esto, ¿sí? Logaritmo de la norma de x al cuadrado y a b esto, ¿sí? Y van a aplicar esto, y van a encontrar la función potencial de la cual deriva, ¿sí? Y si consideramos a c igual a 0, me va a quedar esto, ¿sí? Bien, esto también es un campo central y tengo que proceder de la misma manera, ¿sí? Entonces, y ahí tienen que encontrar la función potencial. Yo se los dejo a eso de tarea y algunos ítems que no desarrolle que son más sencillos, y después me muestran cómo les va quedando, ¿sí? Bueno, eso sería todo por esta clase. Gracias.